Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 42. Hoy es el día 2, martes de español. Y esta semana, aunque me costó mucho trabajo hacerlo en el voiceover, se van a dar cuenta ahorita que comience, decidimos llamarla inhabitual. La idea es que pintemos cosas que nos son familiares de una manera que es nueva. Y al ser nueva, pues la vamos a entender de una forma súper distinta. Y en ese proceso vamos a aprender muchísimo. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Este es el segundo día de nuestra semana que vamos a llamar como no nos es familiar. No, no, ese nombre está terrible. En inglés se llama unfamiliar. Y estamos tratando de hacer referencia a las cosas que no nos son familiares. O mejor, a la manera como se nos presentan las cosas donde las entendemos como complejas porque no nos son familiares. Ahí es donde entra en juego eso de la familiaridad. Yo ayer argumentaba que creo fielmente en esto. Creo que las cosas, o sea, los sujetos de la pintura no son fáciles o difíciles de pintar. Es decir, yo no creo que arbitrariamente podamos decir que hay cosas difíciles de pintar y hay cosas fáciles de pintar. Y esto incluso lo habíamos hablado la semana pasada en el otro martes de español cuando estábamos refiriéndonos a manos. Y spoiler, de pronto hasta ya se dieron cuenta con el dibujo, vamos a hacer otra mano hoy, qué pena. O sea, yo sé que esto es martes de español y no manos de español. ¿Qué? ¿Y no martes de manos? Mucho idiota. Me confundí, qué pena. Estos no son martes de manos, pero hoy curiosamente me dio por pintar otra mano. O sea, no quiero que se queden pensando que solo quiero pintar manos para los martes, pero sabía que quería pintar una mano para esta semana. ¿Y por qué? Porque en mi cabeza la idea que yo me he forjado, porque esto es casi como una manera de entrenarse a creer algo. Yo creo que las cosas no pueden ser difíciles o fáciles de pintar. Yo creo que todo es pintar. Todo se puede resumir en el acto de pintar. Claro, si uno quiere creer que el acto de pintar es difícil, pues sí. Entonces, de ahí para allá, pues todo es difícil. O sea, uno puede decir que pintar cualquier cosa es difícil. O sea, si yo voy a pintar una mano en escorzo, como lo voy a hacer hoy, pues es tan difícil como pintar un huevo. Un huevo normalmente lo asociamos como con la forma más académica, más sencilla, casi que la abstracción que es una esfera, pues no es que no haya esferas en la naturaleza, pero esa idea de esfera para entender como la tridimensionalidad del objeto que siempre nos muestran con una luz viniendo de una dirección cenital, generando una masa de sombra y después proyectando una sombra sobre una superficie, ese diagrama que utilizamos para hablar de luz, de volumen, de tridimensionalidad, de espacio, pues en la naturaleza lo podemos entender en un huevo. Y normalmente por eso es que mucha gente pone ejercicios de pintar huevos. Porque en el huevo vamos a ver las luces más altas, los tonos en luz, los mediotonos de transición hacia la sombra, la masa de sombra, la luz de reflejo y la sombra que se proyecta. Esos son como los elementos más tradicionales cuando uno está hablando de un volumen, de cómo representar la tridimensionalidad de un volumen. Para mí una mano en escorzo es tan compleja como un huevo, como hablar de el volumen utilizando como pretexto la representación de un huevo. Y uno podría argumentar, no, pues es que obviamente la mano es una forma, o sea, es un conjunto de formas pequeñas que reunidas configura lo que nosotros hemos entendido y denominado como mano. Pero pues no deja de ser un conjunto de formas chiquiticas, o sea, hay una estructura ósea, luego hay unos tendones, hay unos músculos, hay una piel, hay un montonón de variables que además están al servicio de la expresión. Es decir, uno puede convencerse de que porque hay tantas cosas funcionando a la vez, pues que es infinitamente más complejo que hacer un huevo. A mí se me dificulta pintar huevos, o sea, a mí me dan un volumen de esos donde uno tiene que hablar de cosas súper, súper simples, súper fundamentales, y para mí es difícil. Para mí es tan difícil como pintar una mano. Incluso con una mano de pronto hasta me siento más cómodo porque es una forma con la que estoy familiarizado, una forma con la que yo siempre he dicho, bueno, yo puedo hacer eso. Yo he dibujado eso un montón de veces, yo lo he visto un montón de veces, lo he pintado un montón de veces, lo he resuelto muchas veces, entonces siento que ya lo puedo hacer. Mientras que
hablando de los fundamentos de la pintura, uno tiene que dar un paso atrás y decir, bueno, ¿cuánto de las cosas más importantes de la pintura realmente entiendo? Entonces ahí quedarían en descubierto un montonón de vacíos si uno realmente no sabe hablar de ese tipo de cosas. Entonces, pues yo en mi cabeza siempre he dicho no nos condicionemos a creer que es que hay cosas difíciles o fáciles. No tengamos ese prejuicio, no lleguemos con esa carga antes de levantar un pincel o antes de levantar un lápiz. Lo que yo siempre le digo a la gente es que más bien lo que nos señala el acto de pintura es que tenemos que tener un grado de presencia altísimo. O sea, tenemos que estar ahí. Y estar ahí quiere decir estar concentrados. Y estar concentrados quiere decir que la mente no está en otro lado, no está pensando en otras cosas, sino que está todo el tiempo haciendo un cuestionamiento constante acerca de los fundamentos de pintura. Todo el tiempo estoy comparando matices, estoy comparando valores tonales, todo el tiempo comparo, todo el tiempo. Y quizás lo que queda al descubierto cuando nosotros creemos que las cosas son difíciles de hacer es que de pronto pues nuestra habilidad se encuentra en un punto donde no nos está dejando acceder de una manera eficiente, digamos, a la resolución de ciertos problemas. O quizás sí tenemos ese grado de capacidad, pero mentalmente no estamos ahí. Como que mentalmente no estamos dispuestos a concentrarnos con el suficiente compromiso que es necesario para poder pintar algo. Porque es que pintar algo es un momento de reflexión y de meditación súper profundo. Cualquier cosa que nos saque de eso, pues puede ser nociva para el desarrollo de la pintura. Y eso no quiere decir que seamos como monjes mientras pintamos, pero tenemos que estar ahí, tenemos que estar como entendiendo lo que estamos haciendo, tenemos que cuestionar lo que estamos haciendo. Y eso para mí es importantísimo. Entonces, en vez de definir que las cosas son fáciles o difíciles, pues yo siempre le digo a la gente, pues pensemos que todas son iguales. Todas están cobijadas por el acto de pintar. Todas son actos de pintura. Y el acto de pintura es tan fácil como uno lo quiera ver o tan difícil como uno lo quiera ver. Pero yo siempre le propongo a la gente que el acto de pintura es. Y que hay como unos requisitos inherentes a ese acto de pintar. Y que uno tiene que estar dispuesto como a jugar dentro de esas normas para que uno le pueda sacar el máximo de provecho a eso. Y cuando uno está dispuesto a cumplir, digamos, con esos requisitos, pues las cosas no se vuelven fáciles o difíciles. Las cosas se entienden más como, digamos que, actos que requieren un poco más de paciencia, un poco más de atención. Entonces entendámoslo como un acto que normalmente requiere que yo esté concentrado durante 2 horas, ahora me va a pedir que lo esté, pero por 4 o 5 horas seguidas. Claro, eso demanda muchísimo más de nosotros, pero no quiere decir que sea difícil, es simplemente convencerse de que si uno tuvo la capacidad de estar concentrado durante 2 horas, pues seguramente puede tener la capacidad de estar concentrado durante 4 o 5. ¿Que eso cansa? Pues claro, o sea, esas cosas son súper intensas. Uno cuando está pintando o dibujando, esos son actos re intensos. Uno queda agotado. Yo muchas veces después de pintar o dibujar, puede ser en términos de tiempo un acto corto, pero yo termino mamado, ya me duele la cabeza, está que se me explota. Lo importante es no quedar insatisfechos con todos esos esfuerzos y si los convertimos como en una especie de ejercicio que se puede repetir diariamente, nunca van a ser esfuerzos malgastados. Toda esa acumulación de esfuerzo es en últimas lo que nos va a dar una fortaleza altísima. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy y por qué estamos refiriéndonos a reemplazar esa noción de entender algo como complejo, como difícil, por entenderlo como algo que no nos es familiar? Cuando decimos que algo es difícil, lo terminamos entendiendo como algo meramente subjetivo. O sea, difícil para quién y en qué nivel de pintura. Pero cuando nosotros decimos, pues esto no me es familiar, estamos haciendo referencia a una especie de historia visual, llamémoslo así. O sea, de la manera como nosotros visualmente hemos entendido formas en la naturaleza. Yo ayer ponía un ejemplo súper sencillo y es que nosotros seres humanos nos entendemos de una forma, digamos que visualmente nos comprendemos de una forma. Y esa forma, de pronto nosotros no somos tan conscientes, pero esa forma, esa manera como entendemos físicamente, la manera como nos presentamos el uno ante el otro, depende muchísimo del sol. Depende muchísimo de cómo el sol, siendo nuestra fuente de luz más grande, la fuente de luz más grande de nuestro planeta, nos hace ver
de una manera particular como volúmenes. O sea, esa es la forma como nosotros, como unos seres tridimensionales, nos estamos presentando ante otros seres. Entonces, tener esa luz cenital, tener ese foco de luz cenital absolutamente inconmensurable que es el sol, hace que pues nosotros entendamos que hay ciertas normas en la manera como nosotros nos entendemos. Y ayer ponía el ejemplo súper sencillo, que es que si de un momento a otro nosotros cambiamos ese foco de luz, la dirección de ese foco de luz, y digamos no lo ponemos debajo del mentón, entonces en vez de ser una luz cenital que proviene desde arriba, nos lo ponemos debajo del mentón y ahora es una luz que viene de abajo hacia arriba y nos ilumina de abajo hacia arriba. Nosotros manteniendo la misma forma, incluso manteniendo digamos el mismo gesto, inmediatamente vamos a ser percibidos, esto es lo importante, percibidos de una forma totalmente distinta. Cuando nos ponemos esa luz de abajo, es como si estuviéramos contando una historia de terror, o sea, nos volvemos unos seres súper amenazadores. Nosotros, como seres humanos, le imprimimos un juicio sensible distinto por el simple hecho de cómo está siendo presentada ante nosotros. E incluso si uno le dice a una persona, oiga, pinte esto, la persona va a decir, no, pero es que pintar esa luz es complejísimo. No es complejo, lo único que nos está digamos, diciendo indirectamente esa luz, es que nosotros nos hemos acostumbrado a ver de una forma. Es simplemente eso. Y que todo lo que se sale de esa manera como hemos percibido el universo durante años, y si nos entendemos como especie y como una especie que tiene un instinto, como hemos percibido la naturaleza por más de 250.000 años, entonces, uno ya entiende que apenas la naturaleza le presenta a uno una forma que uno cree que conoce, pero que está siendo exhibida de una forma totalmente ajena a lo que era la naturalidad a la que uno estaba acostumbrado, pues uno va a decir, no, esto es otra cosa, esto es distinto y por ser distinto es raro y por ser raro es difícil. Y ahí es cuando nosotros empezamos a decir, esto es difícil. Entonces ayer traté de hacer un ejercicio que en mi cabeza era como 2 ejercicios a la vez y les voy a tratar de explicar por qué. Porque ayer, cuando le dije a Dani, oye, te quiero pintar, pero quiero pintar tu cabeza en un ángulo que sea un poquito distinto. E inmediatamente pensé, lo podemos hacer como algo histórico, como esas cabezas que están inclinadas hacia atrás, donde se ven todos los planos que normalmente son como planos de sombra, donde gira la forma hacia la sombra. Esto otra vez es pensando que la luz es cenital, o sea que la luz proviene desde arriba. Yo le dije a Dani, no, inclina la cabeza hacia atrás y voy a pintar como ese contrapicado, porque históricamente, estoy hablando como del Renacimiento alto, del Barroco, pintar esa cara era como un reto súper grande de dibujo y de pintura. Y tratar de hacer ese ejercicio de representación bien, y por bien me refiero como a que se sintiera como orgánico, que se sintiera natural, honestamente, o sea, si uno ve la historia de pintura, se demoraron siglos en poder hablar de una cabeza que tuviera como una inclinación distinta a la forma de representar. Entonces yo le dije a Dani, podemos hacer una de esas cabezas, pero yo la vi y yo decía, no, pero esto no es como tan, no sé, hoy en día ya no es tan raro, ya no es tan complejo. Entonces sencillamente le dije, no, inclina la cabeza y gira un poco alejándote de mí. Y el reto de ayer fue grandísimo porque me costó muchísimo ese dibujo. Lo tuve que resolver varias veces y tuve que ayudarme porque me quedó grande, esa es la verdad. Ayudarme con marcas de dibujo que tuve que mantener porque el ángulo de esa cabeza estaba insoportable. O sea, era una cosa que yo decía, me pudo. Y ese me pudo no es, de nuevo, que esa cabeza en ese ángulo en particular sea difícil. No, es que esa cabeza me estaba recordando que yo tengo que concentrarme en fundamentos de dibujo para poder tratar de resolver una cabeza de ese estilo. Yo tengo que devolverme a todo lo más básico, lo más básico, para tratar de resolver esa cabeza. Si yo me las doy de que puedo improvisar y que puedo hacer eso como a mano alzada, no, pues si hago 20 cabezas de esas, de pronto sí me sale una, pero cuando trato de ser juicioso al construirla, si no estoy concentrándome en los fundamentos, no voy a ser capaz de hacer eso. Y eso fue lo que pasó ayer. Y pues la terminé resolviendo y quedé súper contento. Incluso quedé de pronto más contento con la orejita. Se me hace que la orejita estuvo re chévere. Pero fue una pelea casi que contra mí mismo. Y siendo que yo soy el que ya sabía que tenía que concentrarme en fundamentos. O sea, yo soy el que les estoy proponiendo a ustedes el ejercicio y en teoría yo estoy en control del ejercicio que estoy haciendo y obvio no. Obvio voy a sufrir terrible porque todas estas cosas pues
necesitan que uno entienda que tiene que estar de nuevo presente y concentrado. Entonces cuando yo pensé como, no, yo puedo recaer como en la capacidad que tengo y en hacer estos brochazos ahí con color y de ahí voy a sacar el dibujo, me di cuenta como, uy, no, o sea, ni de cerca lo voy a sacar, o sea, esto me va a dar por la cabeza si no me concentro y si no hago como una especie de concesión y sacrifico ciertas cosas por mantener una noción de dibujo, y tuve que hacer unas marcas de dibujo súper básicas, pero que al final me ayudaron mucho. Y tuve que bajarle las revoluciones al pintar. Eso también fue súper importante. O sea, yo pinto con un ritmo muchas veces súper rápido al comienzo y luego le bajo un poquito. Y aquí yo empecé súper rápido y me di cuenta, no le tengo que bajar un poquito, le tengo que bajar es un montón porque si no me voy a perder como loco. Bueno, esa era una parte del ejercicio de ayer. Y lo malo, digamos lo bueno y lo malo. Lo bueno es que, pues que el ejercicio me dio durísimo y que tuve que recordar que por más de que uno crea que sabe algo, no, uno no sabe nada y tiene que devolverse siempre a cosas básicas. Pero en mi cabeza yo tenía una pintura que es muy parecida a esta, que es uno de mis pintores así súper favoritos. Y es un pintor británico que se llama Dermot Kelly. Eso de Dermot, yo los entiendo latinos, porque es que yo cuando leía ese nombre, Diarmuid, ¿cómo leo este nombre? Es un nombre celta, entonces obviamente no tiene sentido, pero se dice Dermot. Y Dermot Kelly es un pintor contemporáneo enorme, o sea, es un pintorzazo y tiene una capacidad de síntesis cuando pinta que es una locura. Todo lo pinta del natural, o sea, él tiene como ese... Iba a decir privilegio, pero no, eso es una decisión. Lo que pasa es que le va súper bien y se otorga el tiempo necesario para demorarse lo que se le dé la gana pintando. O sea, él tiene esa capacidad de decir, bueno, hoy voy a pintar 2 horas y solo pinto durante estos meses del año porque la luz cambia, entonces solo me sirve esta luz. Sí, eso es muy chévere cuando uno ya es súper exitoso, pero honestamente nosotros no podemos darnos ese lujo. Yo tengo que trabajar todos los días, entonces... Independiente de todas esas cosas que son absolutamente merecidas porque es un genio, Dermot Kelly, volvamos a esta pintura, hizo esta pintura que yo la amo, o sea, y amo la sencillez con la que resolvió ese ángulo de la cabeza, pero adoro el pelo, lo adoro, o sea, ese pelo para mí es una locura, es perfecto, o sea, yo no necesito más que eso cuando pienso cómo puede resolver uno pelo en pintura, para mí eso es perfecto. Yo tenía esta pintura en la cabeza y yo decía, bueno, yo tengo que ser capaz de hacer algo similar pero distinto. O sea, ¿cómo hago esto pero mío? Y entonces mientras estaba pintando yo decía, pues el pelo es lo que me fascina en esa pintura, sacrifiquemos el pelo. Entonces el pelo en la pintura de ayer de Dani realmente no es lo más importante en la pintura. Es importante en términos de composición, en términos de que es una masa oscura, parece como una montaña y que nace y que en el pico está esta cabeza que es extraña, ¿no es cierto? Que se nos presenta de una manera extraña. Y yo dije, bueno, la cabeza en él es súper simple, porque no más bien tratamos de hacer una cabeza súper estructurada y que después la pintura casi que se diluya en esas formas que están a la izquierda y que se vuelva como muy simple. Entonces, para describirlo de una forma súper sencilla, hice como un esfuerzo casi que invertido de lo que es la pintura de él. Y digamos que yo tenía esos 2 retos, tratar de decir, bueno, quiero pintar a Dani de una manera como nunca le he pintado, o sea, entender la cabeza de Dani y entender a Dani a través de esas formas, pero también tenía como ese obstáculo de decir, y que creo que todos lo tenemos muchas veces, como decir, ay, voy a pintar algo, pero ya hay alguien que pintó ese algo que quiero pintar y lo pintó pues 100.000 veces más chévere de lo que yo lo puedo pintar. Y a mí me pasa eso resto de veces. A mí me pasa eso muchísimo, que uno hay veces quiere pintar algo y la primera traba con la que uno se encuentra es decir como, pero esta artista ya pintó esto y ella lo hace 100.000 veces mejor de lo que yo voy a poder pintarlo en mi vida. Y lo que uno dice inmediatamente después es, ¿para qué lo pinto? ¿Para qué lo pinto si mi esfuerzo va a ser horroroso cuando lo comparo contra el de ella? Y la realidad es que uno debería otorgarse el derecho a poder pintarlo. O sea, uno tiene que, porque si hay algo que lo está conmoviendo a uno, uno tiene que tratar de entender por qué lo está conmoviendo. Y seguramente si uno tiene que purgar ese tipo de cosas, pues también la mejor manera de hacerlo es pintándolas. Uno tiene que decir, uy, me quiero sacar esta experiencia de encima. O sea, como que quiero pintar esto, quiero sentirlo y quiero pasar la página. Muchas veces es mucho mejor uno decir, esto es que me hago una pintura, pero yo creo que esa pintura haría eco de lo que hace ella. Pues lo mejor es decir como, hágalo. O sea, hágalo, sáqueselo de encima, mire qué aprendió
y siga en su desarrollo. Lo importante es no quedarse ahí, porque uno tampoco puede pintar como la demás gente, eso sí es imposible. Pero entonces el reto para mí era complejo ayer, complejo porque yo pues en los hombros muchas veces cargo resto de pintoras y pintores que me fascinan, o sea, y que es muy, muy difícil uno quitárselos de encima. Es muy complejo que uno no los lleve con uno a todas partes, de que ellos no se entrometan en la manera como uno percibe cosas, como uno quiere entender cosas. Eso es muy, muy difícil. Y yo creo que todos sufrimos de eso. Eso es muy natural y eso se me hace que es muy humano. Y en teoría eso es parte también de lo que nosotros hacemos, porque, o sea, uno puede pensar en todo lo malo que tiene eso, que es que uno se ligue como al trabajo del otro. O sea, en últimas, los esfuerzos que queremos hacer nosotros, pues deberían ser nuestros. Nosotros no queremos hacer esfuerzos que le pertenecen a otros. Pero digamos que la parte bonita también es chévere. O sea, uno puede creer eso que uno está aferrándose demasiado a otros artistas, pero uno también puede entenderse como un eslabón en una cadena gigante que es la pintura. O sea, uno también puede entender que esa es una de las maneras como estamos atados el uno al otro. Y eso también es chévere, eso es muy bonito. O sea, nosotros no somos unas cosas que existen ahí en el vacío y que no pintamos como nadie y que no nos parecemos a nadie. Pues hay seres extraordinarios que son así, o sea, Goya era así, Goya fue así, pero pues para nosotros los terrestres, pues vamos a estar conectados y eso también es súper bonito. Podemos estar conectados a Goya, que era un ser que no está conectado a nada, entonces también puede ser chévere como tratar de entenderlo así. Entonces para hoy, ¿qué hicimos? Pues una mano, nuevamente, pero se me hace muy chévere porque el carácter de la mano que hicimos la vez pasada es muy distinto al enfoque que estamos teniendo sobre la mano de hoy. La mano de hoy lo que nos está diciendo es como, hey, usted está acostumbrado a dibujar una mano como cuando uno chiquito ponía la mano encima de una hoja de papel y uno se pasaba un lápiz como recorriendo los contornos de la mano y después le enseñaban a uno que eso podía ser como una gallina o un pavo o que uno podía hacer un pulpo o cualquier cosa dentro de esa mano. Pero esa noción de mano, o sea, la mano con los dedos abiertos y extendidos, se ha convertido casi que en el símbolo de mano, ¿no es cierto? Se ha convertido no en todas esas formas complejísimas que componen una mano, sino en una manera taquigráfica de entender mano, es un signo. Y la imagen de hoy pues está tratando de decir, bueno, pero podemos acceder a todo aquello que es mano, pero podemos tratar de hacerlo pues de una forma que nos es ajena. Entonces lo que hicimos fue hacer una mano con un poco de escorzos, es una mano que está recorriendo el espacio de atrás hacia adelante. Si quieren un tip de escorzos, que pues normalmente la gente dice, uy no, es que hacer una forma en escorzo es tenaz. Yo he visto resto de maneras de hacer escorzos, digamos que las más complejas tienen que ver con que uno reconozca las estructuras internas, en particular si uno está por ejemplo dibujando un cuerpo en escorzo, entonces requieren que uno estructuralmente sepa lo que está pasando con todas las formas que componen la mano. Pero yo tenía un profe que adoraba que cuando había un escorzo en la figura, para él era de las cosas más triviales del mundo y la manera como explicaba era, solo dibuje lo que ve y ya, no lo cuestione, solo dibuje lo que ve. Y a mí se me hacía como, ay, pues la salida más fácil, o sea, respondió de la manera más trivial y más tonta como para salir del paso. Y no, después me di cuenta que es súper zen. O sea, normalmente uno dice, un escorzo es complejo porque, digamos, ese brazo se me está presentando a mí de una forma distinta como estoy acostumbrado a verlo. Yo no estoy acostumbrado a verlo viniendo hacia mí, yo estoy acostumbrado a ver un brazo en una posición, digamos, vertical. Pero en teoría, pues eso es lo único que cambia. O sea, no es que el brazo, cuando está vertical, se vuelva más fácil. No, simplemente es que esa es la manera como más lo vemos. Cuando nuestro profe decía, solo dibuje lo que ve, le estaba diciendo a uno como, oiga, devuélvase a lo básico, sea consciente de esos ángulos, de esas distancias, y simplemente dibuje lo que ve y ya. O sea, créale a lo que está viendo y ya. Y esa es la manera como yo creo que he dibujado escorzos desde hace 20 años porque le creé a mi profe y pienso que esa es como la mejor manera. Yo no cuestiono nada, yo le creo a la naturaleza y yo digo, pues, si así se ve, así es. Si se está presentando ante mí de esa forma, pues así debe ser entonces. De pronto se presenta de maneras súper extrañas, pero pues yo las creo y ya. Entonces, esa fue la pintura de hoy. Espero que les haya gustado y espero que nos sirva para de pronto, yo sé que esto es como algo súper difícil de pedir, pero de pronto, para que la gente empiece a creer que las cosas no son ni fáciles ni difíciles,
Los momentos de pintura lo único que nos están pidiendo es que nosotros estemos dispuestos a entregar lo que es necesario para que se nos otorgue la posibilidad de resolver esas cosas efectivamente. Si nosotros cumplimos con los requisitos, el mismo acto de hacer nos está otorgando toda la información que necesitamos para poder resolver el problema en el que nos metimos. Y el problema puede ser complejísimo, pero el mismo acto y los mismos fundamentos nos están dando todas las herramientas que necesitamos para salir de ahí. Espero que les haya gustado. Mañana vamos a seguir con este tema. Nos vamos a concentrar en una condición de luz. Pero bueno, eso es mañana. Entonces los invito para que nos veamos mañana. Muchas gracias. Chao.